Hola, ¿qué pasa? ¿No puedes dormir? Sí, lo sé. Bueno, también estás teniendo un poco de insomnio. Recuéstate, no pasa nada. Si gustas, te leo este libro. Igual estaba a punto de leer un poco antes de tratar de dormir. Te parte un poco la luz acá. Claro que sí. Si eso te ayuda a relajarte, claro que lo haré. El libro es Meditaciones de Marco Aurelio. Viene con una pequeña tarjeta. Es como la dedicatoria pareciera. Te la leeré. Dice, Alma Pensamiento Ilustrado es una colección de obras esenciales del pensamiento universal, presentadas en cuidadas ediciones e ilustraciones por reconocidos artistas. Voy a poner esto aquí a un lado. Vamos a ver. Dice, presentación. En el año 161 DC, un hombre singular se convertía en emperador de Roma. Encarnaba, para muchos, al rey filósofo que había soñado Platón en su república ideal. Era Marco Aurelio Antonio Augusto, nacido en el año 121 DC. Recibió una sólida formación en retórica, pues el anterior emperador Adriano lo había elegido para sucederle siendo él aún adolescente. Estudió en griego y en latín. Se ejercitó en la lucha y en la caza y conoció, en resumidas cuentas, la educación de un joven noble vinculada a la vida de palacio. Aún así, desde edad muy temprana, optó por centrar sobre todo su atención en la filosofía y en particular en la obra de Epicteto, máximo exponente junto con Séneca del estoicismo romano. Estoy envejeciendo, ya casi no veo con tan poca luz. Cuando por fin accedió al trono,
El nuevo dirigente insistió en compartirlo con su hermano, Lucio Vero, y así, por primera vez en la historia de Roma y hasta el fallecimiento de este en 169, la ciudad estuvo gobernada por dos coemperadores con poderes análogos durante su reinado. Marco Aurelio vio Roma amenazada por el resurgimiento del imperio parto y los ataques de marcómanos y otras tribus bárbaras, por rebeliones en Egipto, por el auge del cristianismo y por una pandemia, quizá de viruela. En todo el territorio y se conocería con el nombre de su familia, la peste antonina. Posiblemente esta enfermedad fue la que acabó con su vida. Murió en 180 DC, catando en campaña, estando en campaña militar en Sirmio, ciudad de la Serbia actual, o quizá en Vindobona, Viena, dejando un legado que se conoce como la Edad de Oro de Roma. Sin embargo, ninguna de sus campañas militares ni las reformas legales, monetarias y sociales que emprendió lograron apartarlo del cultivo de la filosofía. Escribió en lengua griega estas meditaciones. Su organización y su tono, con excepción del libro 1 de agradecimiento, lo revelan más como un cuaderno de anotaciones personales que como una obra concebida para ser publicada. De ahí también, quizá, su expresión directa y asequible. Es una colección de recordatorios o indicaciones eminente, eminentemente prácticas que lo ayudarían, como recomendaba Epicteto, a aplicar los planteamientos filosóficos de los estoicos y a conjugar tal ejercicio con la abrumadora responsabilidad, quizás sin parangón en la época, de ser emperador de Roma. La que sigue es una de las obras más importantes del estoicismo, centrado en el dominio de la propia persona y en la vida virtuosa como medios para alcanzar la plenitud. En ella, usando un lenguaje claro, aunque nada trivial, su autor subraya la importancia de aceptar la realidad tal como se nos presenta, de vivir el presente para no caer en el desasosiego, y recuerda que una experiencia sea buena o mala depende únicamente de nuestro modo de concebirla. Solo hay una cosa sobre la que podemos tener un dominio absoluto: nuestra propia mente. Por eso es importante cultivar nuestra vida interior, huir de complicaciones y enfrentamientos poco fructíferos, centrarse en lo que nos es dado, dominar y saber aceptar, sin más, lo que escapa a nuestro gobierno. Vista a través de este cristal, nuestra existencia no resulta complicada, ni la felicidad es una meta inalcanzable. Pero, además, la serenidad nos lleva a tomar decisiones acertadas con respecto a los demás. Como buen estoico, Marco Aurelio se propone dejar que la sabiduría y la virtud guíen sus pasos, con el convencimiento de que todos nuestros actos
deben ir encaminados hacia un buen mayor. Esta pretensión de armonizar el poder colosal que tenía en sus manos con el deseo de obrar en todo momento con justicia y piedad lo distingue, en opinión de muchos, de la inmensa mayoría de los dirigentes mundiales y lo ha convertido en modelo para personajes de la talla de Theodore Roosevelt o Bill Clinton. Libro 1. Aprendí de mi abuelo Vero la bondad y la ecuanimidad, de la buena fama y memoria legadas por quien me engendró, la circunspección y el carácter viril. De mi madre, la piedad, la liberalidad y la abstención no sólo de ejecutar acción mala, sino también de pensarla. Además, la simplicidad en el vivir y el alejamiento del sistema de vida que siguen los ricos. De mi bisabuelo, el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme proveído de buenos maestros en casa, bien persuadido de que en este particular es menester gastar asiduamente. De mi preceptor, el no haber sido en los juegos públicos ni verde ni azul, ni partidario de los parmularios o o de los escutarios, la constancia frente a la fatiga y los escasos cuidados, el afán de obrar para mí mismo sin agobiarme con excesivas tareas, el menosprecio de los chismosos. De Diógenes, la aversión a las frivolidades, la incredulidad a lo que cuentan los magos y los charlatanes acerca de las hechicerías y la manera de preservarse de los espíritus y otras supercherías de este jaez, a no dedicarme a la cría de codornices ni enfundarme en parejas manías, a aguantarme la zunga en las conversaciones, a familiarizarme con la filosofía, oyendo las lecciones primero de Baquio, luego de Tandasis y de Marciano, a ejercitarme de niño en componer diálogos, a haber codiciado el camastro de campaña cubierto de simple piel y todas las otras disciplinas inherentes a la educación helénica. Debo al rústico el haber comprendido la necesidad de enderezar mi carácter y vigilarlo de continuo, no haberme desviado hacia la hinchazón de la sofística, ni haber compuesto tratados teóricos, ni esas obras retóricas que tienden a la persuasión, no intentar sorprender al público con ostentaciones de actividad o beneficencia, haber renunciado a la retórica y a la poesía y al estilo atildado, no pasearme por casa en toga, vedándome tales vanidades ceremoniosas, escribir llanamente mis cartas a semejanza de aquella que él mismo escribió desde Cinesa a mi madre, estar siempre dispuesto a doblarme y reconciliarme prontamente con los que me irriten o me ofendan, apenas ellos mismos deseen allegárseme, leer con reflexión,
sin contentarme con una noticia superficial de los escritos, no dar fácil ascenso a las personas que charlan de todo fuera de propósito. Haber podido leer los escritos de Epicteto que él me prestó de su biblioteca. Debo a Apolonio la independencia de espíritu, la decisión sin perplejidades, el no dejarme regir, ni aun en las cosas mínimas, por otros principios que por la razón, permanecer siempre igual en los dolores más agudos, en la muerte de un hijo, en las largas enfermedades, haber visto claramente ante su viviente ejemplaridad que se puede juntar el mayor ímpetu a la dulzura, el no mostrarle ningún desabrimiento a lo largo de las lecciones, haber visto a un hombre que juzgaba ciertamente como la menor de sus cualidades su experiencia y su destreza en transmitir la doctrina, haber aprendido cómo hay que aceptar las finezas de los amigos sin dejarse esclavizar por ellas y sin rechazarlas toscamente. A Sexto, la benevolencia y el modelo de una casa patriarcal. La idea de la vida conforme a la razón natural, la gravedad sin afectación, la solicitud desvelada por los amigos, la tolerancia con los necios y los atolondrados, en suma, la armonía con todos. De este modo, su trato les ganaba con más atractivo que cualquier lisonja y les inspiraba a la vez el más profundo respeto, la habilidad en descubrir con exactitud y método y en regularizar los principios necesarios para la vida. No haber nunca manifestado ni aun en apariencia seriales de cólera u otra pasión, antes bien poseer un carácter muy pacífico y al mismo tiempo entrañable. La propensión a la alabanza, pero con discreción, la vasta crudición sin pedantería. De Alejandro el gramático aprendí a no censurar, a no sugerir a quienes se les fue un barbarismo, un solecismo o cualquier viciosa pronunciación, sino a anunciar con maña aquella única palabra que convenía proferir, bajo la forma de una respuesta, de una confirmación o de una deliberación sobre el fondo mismo, no sobre la forma, o por otro medio apropiado de hábil sugerencia. Disculpa, mi teléfono está sonando. No debe ser nada importante, tú sigue tratando de dormir. De frontón, el haber comprendido hasta qué punto llega la envidia, la duplicidad y la hipocresía de los tiranos, y como, de ordinario, esos personajes que llevan entre nosotros el nombre de patricios son, en cierto modo, insensibles a la estima. De Alejandro el Platónico, el no repetir a menudo y sin necesidad, sea de viva voz, sea por escrito, que estoy muy ocupado, y no rechazar así sistemáticamente los deberes que las relaciones sociales imponen, pretexteando un agobio de quehaceres. De Catulo, el no despreocuparme por las quejas de los amigos, aun en caso de que fuera inmotivada la queja, sino, al contrario, intentar restablecer las relaciones de amistad, elogiar de grado a los maestros,
como es fama que lo hacían Domicio y Atenódoto, amar sinceramente a los hijos. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y al bien, el haber conocido, gracias a él, a Traseas, Elvidio, Catón, Dion, Bruto, haber adquirido la idea cabal de un Estado democrático, fundado sobre la igualdad y la libertad de voto, y de un poder que respetase por encima de todo la libertad de sus vasallos. De él también la aplicación perseverante sin desfallecimiento a la filosofía, la beneficencia, la asidua liberalidad, la plena esperanza y confianza en la buena fe de los amigos. Ningún disimulo para aquellos que se tenía deber de censurar, ninguna necesidad de que sus amigos, conjeturando, adivinaran qué quería o no quería, pues procedía francamente con ellos. De Máximo, el dominio de sí mismo, sin dejarse arrastrar por las circunstancias, buen ánimo en todas las coyunturas, aun durante las enfermedades, la moderación de carácter, dulce y grave, el cumplimiento sin esfuerzo de cuantas tareas se tienen a cargo, el que todos confiaran que así sentía como decía, y que cuando obraba lo hacía sin fin torcido, no sorprenderse ni sentir temor por nada, nunca precipitación ni perplejidad, ni incertidumbre, ni abatimiento, ni medias sonrisas seguidas de arrebatos de ira o desconfianza, la beneficencia, la facilidad en perdonar, la sinceridad, dar la sensación de hombre firme más bien que enderezado. Ninguno pudo imaginarse que Máximo le aventajara ni admitir que nadie le fuera superior. En fin, su urbanidad y cortesía. De mi padre, la mansedumbre, pero también la firmeza inalterable en las resoluciones tomadas con madurez, la indiferencia respecto a las vanas apariencias de gloria, el amor a los negocios con perseverancia, la atención para prestar oídos a los que son capaces de proponer algún proyecto de utilidad pública, el distribuir a cada uno inflexiblemente según su mérito, la habilidad en discernir cuando hay necesidad de un esfuerzo persistente o de un aflojamiento, el saber poner fin a la familiaridad con los mancebos, la jovialidad con todos, la libertad concedida a los amigos para que no asistieran siempre a sus convites ni le acompañaran necesariamente en los viajes y que le encontraran antes bien, siempre ecuánime cuando alguien por alguna precisión le hubiese dejado algún tiempo, el afán y la constancia en examinar minuciosamente los asuntos sin renunciar a una cabal investigación, satisfecho con una información superficial, el cuidado en conservar a los amigos sin mostrarse fastidio ni excesivamente apasionado, el arte de abastarse a sí mismo en todo, manteniendo la serenidad, la atención, en prever de lejos y en ajustar muy de antemano todos los pormenores sin alboroto, la represión de las aclamaciones y de todo género de lisonja que pudiera hacerle, la vigilancia constante sobre los grandes intereses del Estado, la administración con cuenta
irración de los impuestos públicos y la tolerancia con las murmuraciones que en este particular les aherían. Ningún temor supersticioso en el culto a los dioses respecto a los hombres, ninguna bajeza para granjearse la popularidad, como mostrarse demasiado obsequioso o demasiado amigo del populacho. Antes bien, sobriedad en todo, conducta constante, experiencia del vivir decoroso sin deseo de novedades, el uso de los bienes que contribuyen al regalo de vida, y de ellos le había colmado la fortuna. ¿Tienes sueño? Sí, ya sé que leo algo trabado porque ya no miro. Sé que tengo mis lentes, mis gafas, pero ya no es lo mismo que antes, ya no miro igual. Pero al menos aún con mi lectura toda mala y que no puedo ver bien, sí funcionó para que te sintieras con más disposición de descansar. Bueno, pues entonces seguiré leyendo esto en otra ocasión. Ve, acuéstate y espero que tengas muy buenas noches.